Bienvenidos a un paseo por la nostalgia en su canal Data Manager, donde vamos a ver plantillas campeonas de torneos cortos del fútbol mexicano. Estamos emparejando a 8 de ellas para completar nuestra primer llave. Estamos siendo cuartos de final, donde Pachuca ya le ganó a Santos, Pachuca de la Apertura 2003 al Santos del Clausura 2012. Toluca le ganó al Necaxa del Libero 98 e incluso Toluca del Verano 2000 ya también le ganó al Pachuca de la Apertura 2003. Es nuestro primer finalista y estamos en este video para sacar el segundo finalista de la primera llave de esta serie. Tenemos ahora al León del Guardianes 2020 que le ganó a Santos del Clausura 18 contra el América de la Apertura 2023 que le ganó a Santos del Clausura 2008, así que Santos con 2 iteraciones, pero no se pudo llevar la victoria. Entonces tenemos este enfrentamiento entre dos equipos campeones ya de la última década, entre 2020 y 2023. El de León, evidentemente inolvidable porque fue el torneo regresando del tema de la pandemia y el estadio completamente vacío, la premiación con mascarillas, todo como nos acordamos que fue 2020. Y el Apertura 2023, el primero del tricampeonato de la América, uno que rompió una sequía que para la América fue bastante larga y otra vez la primer piedra de lo que Jardiné convertiría en una época de verdad dorada para el éxito americanista. Sin lugar a dudas, los éxitos que han cosechado con el señor brasileño ha sido impresionante. Pero vámonos línea por línea y empezamos poniendo frente a frente a los porteros. Tenemos a Rodolfo Cota contra Luis Ángel Malagón. Dos porteros bastante confiables. Cota en el 2020, ya después de haber también obtenido el título en 2017 con las Chivas, pasaba a León, estuvo a préstamo de hecho con las Chivas, León lo retomaba y también tendría una época bastante buena con la Fiera. Y Luis Ángel Malagón, que llegaba del Necaxa, no llevaba tanto tiempo de que llegó al Necaxa, me parece que llevaba un año, y ya estaba siendo evidentemente una pieza importantísima del equipo americanista. Ahora, entre estos dos porteros creo que la principal diferencia evidentemente también está en el tema selección nacional. Rodolfo Cota, siempre un tercer portero bastante confiable, ¿no? A la sombra de Paco Memo Ochoa y de Jesús Corona toda la vida y otra vez de repente peleándose con muchos otros porteros ese tercer puesto. Y Luis Ángel Malagón, el titular indiscutible del Tri en por lo menos 2024-2025, a partir evidentemente del éxito que ha tenido con el América en la Liga MX. Y aquí el voto se lo vamos a dar a Luis Ángel Malagón, que no ha tenido todavía la carrera completa, pero que para mí, si tengo que elegir entre uno de los dos para poner en mi equipo, creo que Luis Ángel Malagón sí lo quiero. Ahora, en la Nations League tuvo ahí unos pequeños problemas Luis Ángel con las salidas, que obviamente intentan todo el mundo paralelizar con lo que pasaba con Paco Memo Ochoa, pero Luis Ángel Malagón a mí me parece que nunca ha tenido ese problema, solamente es cosa de que se asiente un poquito más en el tricolor, y para mí va a ser un portero también de época, pero de época, así como lo fue Osvaldo Sánchez en su momento, el Conejo Pérez, Paco Memo Ochoa. Yo siento que Luis Ángel va a llegar a ese nivel. E incluso con lo que ya ha hecho a nivel clubes, creo que tiene para ganar el voto a Rodolfo Cota. Los laterales tenemos por el León a William Tecillo y a Fer Navarro. Y el América tiene a Luis Fuentes y a Miguel Ayun. Tecillo y Navarro, dos jugadores que no sé si vayan a soportar la prueba del tiempo, si estemos hablando de ellos en 20 años, como si lo hicimos con algunos jugadores que vimos en el Toluca del Verano 2000 o del Necaxa del 98, pero que eran parte importantísima de este equipo, le daban buen balance, no eran tampoco las superestrellas, pero eran muy buenos laterales, tanto derecho como izquierdo. El América tenía a Luis Fuentes, que yo creo que fue de los que no fueron tan justos con él, porque traía un buen nivel, estaba siempre cumpliendo. Cuando llegaron a relevarlo, Chicote Calderón e incluso Borja, pues tampoco se vio así que digas un levantón durísimo. Para mí Luis Fuentes estaba haciendo muy buen trabajo y creo que pudo haberlo hecho todo el año del tricampeonato. Pero bueno, la decisión fue deshacerse de él. Y Miguel Ayun, que también daba otro título a la América, porque él recuerden que estuvo en el título de 2013. Una década después regresaba al AME para volver a levantar un trofeo con el equipo amarillo. Y aquí le vamos a dar el voto a Luis Fuentes y a Miguel Ayun. Creo que los cuatro son bastante buenos en el sentido de que no son espectaculares, no son históricos. Tal vez Miguel Ayun en su prime sí lo haya sido. Y también evidentemente por el factor selección nacional, donde sí destacó e incluso fue a varios mundiales. Avanzamos ahora con los centrales, donde tenemos a Barrero y Andrés Mosquera contra Lichnowsky y contra Sebastián Cáceres. Esa parte de la América la más criticada, incluso cuando llegó Lichnowsky, o Lichnowsky, como él nos ha dicho en TikTok, que se dice su nombre. Lichnowsky, cuando llegó fue muy criticado porque era banca de los Tigres, y el América de verdad ha demostrado que con un buen escauteo ha sacado agua de las piedras, porque fue el primero de varias contrataciones que ayudaron mucho al tricampeonato, que a lo mejor no se esperaba tanto de ellos. Estoy hablándote de Rodo Aguirre, de Alan Cervantes, el mismo Igor Lichnowsky, tal vez otros con un poquito más de renombre como el Cabecita, como Quiñones. Pues sí, ellos llegaban y cumplieron con lo que se prometía, pero parte importantísima fue poder ver en donde los demás no veían
veían el talento o la necesidad de ponerlos titular a jugadores que apuntalaban perfectamente a la América. Pero la defensa de Barreiro y Mosquera era muy, pero muy buena. Eran dos jugadores evidentemente ganadores, pues, porque ya tienen el título del Guardianes 2020 y de una presencia importante en defensa. Y por eso le vamos a dar el voto a León. Sinceramente está apretado, pero creo que la dupla Barreiro y Mosquera fue bastante buena. También es una que tengo la duda si van a poder soportar la prueba del tiempo, si hablaremos de ellos en una década, pero por lo menos en este frente a frente me parece que sí llevan la de ganar. Vámonos ahora con los medios defensivos, donde tenemos a Pedro Aquino y a José Iván Rodríguez, dos jugadores que después tenían un paso bastante discreto por el América. El de Jefecito todavía peor. Fue contratado, no jugó ni un minuto y después lo vendieron al Necaxa, donde en el 2025 retomó un buen nivel y está para el Rayo siendo bastante importante. Pedro Aquino, que ganaba aquí el título con León, se iba al América y no tendría tampoco éxito y se acabaría yendo a Santos, donde tampoco le ha ido bastante bien, porque pues Santos sabemos cómo ha andado tanto en 2024 como en 2025. Pero el América por su lado tenía a Álvaro Fidalgo, que estaba aparte regresando de una como revancha consigo mismo, porque mucha gente le achacaba el hecho de haber sido eliminados por las Chivas un par de torneos antes. Una expulsión cuando tenía el partido contra el Guadalajara completamente dominado, que provocó una remontada épica. Ahora, Jonado Santos también recuperado de la MLS por el señor Jardiné. Tanto él como Gio regresaron. Jonah no regresó con Jardiné, pero Jonah empezó a ser titular con Jardiné cuando sentaron a Richard Sánchez, que era la pareja de Álvaro Fidalgo hasta antes de que llegara André, cuando jugaban con el Tano y cuando jugaban con Solari. Que a Solari otra vez mucha gente no le da el crédito suficiente, porque este equipo, por lo menos en el primer campeonato, jugó exactamente como jugaba Solari, con otras piezas evidentemente, y Jonah Santos creo que era el principal cambio que hizo Jardiné. Ahora, en el frente a frente tengo que darle el voto a la gente del América. Son dos jugadores espectaculares, con muy pero muy buen nivel. Jonado Santos en el 2025 ha sufrido varias lesiones y mucha ¿cómo se dice? Competencia interna, porque llegó Cervantes, llegó Eric Sánchez, ha llegado un montón de gente al América. Pero para el Apertura 2023 contra Guardianes 2020, el voto va para el AVE, que ya tiene 3 votos, le hace falta solamente uno para llegar a la final contra el Toluca del verano 2000. Y en medios ofensivos va a estar complicado, porque está Ángel Mena y Luis Montes, dos históricos de León, contra Alejandro Cendejas y Diego Valdés, que en ese momento era completo y totalmente protagónico del América. El 10 del AVE, que era otra vez un jugador talentoso. No te lo voy a poner a niveles de Cuauhtémoc Blanco, te lo puedo poner a niveles de Rubén Sambueza, un jugador que es diferente, que tiene cadencia, que es un 10 nato. Y Alejandro Cendejas, que estaba sorprendiendo a todo el mundo y que nos vamos a arrepentir en algún momento, estoy casi seguro, y tal vez él también, de haber sido a jugar con Estados Unidos en la selección, porque no lo están llamando, no lo llamaron para la Nations League, donde Estados Unidos pues dio vergüenza quedando en cuarto lugar, y pues México creo que le encantaría tener a Alejandro Cendejas como volante por derecha. Dicho esto, es un par de jugadores talentosísimos, pero podemos decir lo mismo de León, que Ángel Mena en su prime con León era un jugador completamente diferente, también titular en selección ecuatoriana, un ídolo, veas por donde lo veas. Y Luis Montes, que hablamos de él. Empezó desde la camada de Gallito, Luis Montes y Gullit, cuando León regresó, estuvo en el bicampeonato de Matosas y todavía se quedó para estar aquí en el título de Guardianes 2020. Lo de Luis Montes es algo histórico con el León y por eso, no solamente por eso, pero como tándem me gustan un poquito más, no me parecen excesivamente superiores, pero como tándem me gustan un poquito más que el tema de Cendejas y Diego Valdés. Así que León dando una patada de ahogado, pero vamos a llegar a los delanteros, donde León tiene a Jan Meneses, que después de jugar con León sería Toluca y ahora ya también emigró de la Liga MX, tuvo un paso importante, pero tampoco histórico por el fútbol mexicano, y Emanuel Gigliotti, pues creo que también uno de los más discretos, ¿no? O sea, sobre todo en un lugar donde tuviste a Mauro Boselli, donde ahora tienes a Yonder Cádiz, que ahí va poco a poquito haciendo su historia, incluso el señor Viñas, que con León destacó muchísimo, ha tenido muy buenos delanteros y creo que Gigliotti es de los más discretos de la camada de delanteros de la Fiera. Y por parte del América tenemos a uno de los mejores goleadores de la historia del AVE, con Henry Martin, y a Julián Quiñones, que era un complemento impresionante, que se despidió de manera muy emotiva del Atlas después de haber ganado el bicampeonato con ellos, y aquí se empezaba a apuntalar para ganar otro bicampeonato ahora con el América. Entonces lo de Julián Quiñones y Henry Martin creo que sí, aquí no tienen mucha competencia, es voto para el América, que ya con 4-2 se declara ganador de este fútbol retro. Pero para no dejar, vamos a ver las bancas. Los DTs, Nacho Ambriz contra André Jardiné. Nacho Ambriz, que también tuvo temporadas de récords, donde ganó muchísimos partidos. Y Jardiné, que bueno, llegó a apuntalar un equipo que estaba ya listo para ganar, necesitaban un director técnico como él.
En las bancas tenemos a Nacho González, Joel Campbell, David Rodríguez y Jairo Moreno por parte de León. Pero en América tiene a Richard Sánchez, todavía tenía al Cabecita Rodríguez, a Chava Reyes y a Leo Suárez. Una banca impresionante en la América, tanto en el técnico como en los jugadores. Así que también se llevan este punto. Y 5-2 se llevan la victoria el América de la Apertura 23 sobre León de Guardianes 2020. Ahora, ya tienes que suscribirte porque la próxima semana tenemos la final y una de las preguntas que yo creo que hemos hecho muchos sobre el fútbol mexicano. ¿Quién fue mejor? ¿Toluca del verano de 2000, el Toluca de Cardoso o el América de Diego Valdés y Henry Martin, el de la Apertura 2023? Va a ser un cara a cara impresionante, buenísimo. No te lo pierdas, suscríbete porque lo vemos el próximo domingo. Pero así, soy Iván, soy Ivo de tu canal Tamayor. Aquí está, dale click a todo lo que está apareciendo alrededor de mí. Nosotros nos vemos la próxima. Adiós. Ya acabó. Ya acabó. Estoy haciendo tiempo para que te puedas dar aquí clic a suscribirse. Y en el siguiente video. Adiós.